noviembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer Linfático, mejor conocido como linfoma, una enfermedad que se desarrolla en el sistema linfático. A esta patología también se le llama los tumores sólidos hematológicos para diferenciarlos de la leucemia. Se reproduce debido a la proliferación de neoplásica de células de los tejidos linfáticos. Hay más de 60 tipos de linfomas y solo 50% de los son curables. Con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad, se estableció el Día Mundial del Linfoma y nosotros queríamos recordarlos para ustedes. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre lonchera saludable y para eso le vamos a dar la bienvenida a una nutricionista. Ella es Alimar Fernández y nos va a estar acompañando el día de hoy, pero antes le vamos a presentar unas recomendaciones para que estas comidas, almuerzos y desayunos se hagan mucho más divertidos para estos niños. Muchos estudios han demostrado cómo los niños que desayunan tienen mejores récords de asistencia a clases, menos problemas digestivos, prestan más atención, obtienen puntuaciones más altas en las evaluaciones, resuelven problemas más fácilmente y tienen una mejor coordinación muscular. Pruebe alimentos nuevos, incluyendo frutas exóticas y vegetales nuevos en la lonchera y permítale elegir cuáles quiere probar. Utilice la creatividad cortando alimentos en forma de corazón con cortadores de galletas en fechas especiales como el cumpleaños o el Día del Niño. Un chocolate pequeño también podría ser una opción ocasionalmente. Utilice diferentes fuentes de proteínas como atún, huevo y mantequilla, fuentes de fibra como cereales integrales, pan integral, galletas o tortillas, frutas y vegetales distintos, enteros o picados con formas. Tips para hacer unas loncheras escolares: tostada, pan integral con queso, una taza de frutas, un yogur de fresa, yogur con granola y pasas, galleta de avena integral, sándwich de pan integral en triángulos con jamón de pavo y queso, jugo de naranja natural. Recuerde los buenos hábitos de higiene, así como lavarse bien las manos antes de preparar las loncheras y realice la misma práctica con ellos antes de sentarse a comer para que lo repitan en la escuela. Y sobre estas recomendaciones vamos a estar hablando el día de hoy porque el tema es esa lonchera saludable pero divertida para estos niños. Este lunes es regreso a clase y por eso tenemos a Alimar Fernández. Ella es nutricionista y miembro de NutriWay y nos va a hablar un poco también de algo que ellos le llaman las 3 R's y queremos conocerlo. Le queremos dar la bienvenida principalmente y saber cuáles son esas recomendaciones también principales que hace. Chévere, gracias por la invitación, muy felices de estar acá. Y bueno, principalmente dentro de las recomendaciones que damos a los niños principalmente es dar más que todo frutas en lo que son las loncheras, tratar de disminuir todos los alimentos que sean refinados, todos aquellos azúcares, ¿okay? Controlar mucho esas porciones de cereales, a pesar de que lo recomendaron como tal, lo ideal es controlarlo, porque lo que hemos estado viendo que ha avanzado mucho las enfermedades como la diabetes, ¿okay? La hiperactividad de muchos niños, entonces es importante controlar esos alimentos ya que son los principales causantes de esas enfermedades como tal. Pero ¿cómo podemos hacer balanceada esa lonchera? Colocamos frutas, pero además, por lo menos estamos en Venezuela y se come mucho la arepa o de repente comemos pan para darle a estos niños, dependiendo de las posibilidades de cada uno de los padres en su hogar. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Cómo hacer que este niño coma de manera nutritiva? Que los nutrientes que necesita para poder arrancar el día. Se habla que el desayuno es lo más importante, la comida más importante para comenzar y arrancar todas las actividades. Y en estos niños más que van a tener este proceso de educación y están ávidos de conocimientos. Okay. Lo principal es, podemos hacer sustitutos de comida. Por ejemplo, ya que la población venezolana está acostumbrada a realizar arepa y lo que podemos hacer es sustituir el ingrediente con el que vamos a hacer la arepa e incluso incluir vegetales en esas arepitas. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a darles arepa de maíz, lo vamos a sustituir por arepitas de yuca, de papa, de apio, que incluso un plus que le damos a esto es que son alimentos que se están encontrando actualmente en nuestra realidad de Venezuela como tal. Entonces vamos a darle un plus a esa arepita. ¿Por qué? Porque son unas alternativas que podríamos dar y son alimentos que son altamente nutritivos para los niños.
Otras alternativas es incorporar proteínas en las merienditas para también incorporar, o sea, otro tipo de nutriente en la alimentación como ¿Cómo tal. cuáles? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, podríamos dar nuggets de pollo o croqueticas de sardina, ¿ok? Que son, por lo menos la sardina es un alimento que está bien económico. Podríamos hacer como sustituto del sándwich, podemos hacer pan de plátano, que es una receta que está ahorita muy de vanguardia. Los invito a que entren a nuestra página web y puedan ver esa receta para que aprendan a prepararlo y se lo puedan incluir en la merienda de los niños. ¿Y cuál es esa página para que las personas que nos están viendo el día de hoy puedan ir revisando esas recetas? Okay. Pueden ingresar ahora mismo a nutriwaysalud.com y en la sección de recetas pueden ver todas las recetas que pueden incluir en la merienda de los niños. Usted como nutricionista, ¿qué opina? Por ejemplo, se habla diferentes estudios que debería ser un solo tipo de fruta. Otros dicen que no importa que se pueda hacer ensaladas de fruta, pero la carga de azúcar que tienen estas frutas, ¿cómo deberían combinarse? ¿Cómo se debería hacer? ¿Cómo debería ser? Principalmente el consumo de fruta no lo podemos hacer así a libre demanda, porque también se ha evidenciado que los niños que consumen mucha fruta, incluso los adultos que consumen alta cantidad de fruta, pueden tener problemas intestinales y problemas de azúcar, entre otras condiciones. Pero cuando son combinadas. No, puede ser combinada o pudiera ser sola. Si la persona consume fruta todos los días o en cantidades exageradas, la cantidad de fibra también suele fermentar a nivel intestinal y esa fermentación a nivel intestinal puede llegar a ser negativa. Entonces lo que se va a crear es un ambiente totalmente negativo. Como lo dije, vamos a crear bacterias intestinales malas y eso produce toxinas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer un balance. Es decir, no solamente incluir frutas en las loncheras, sino también alternarlo con otras opciones de comida. Y que las porciones sean bajas. Y que las porciones sean bajas, ¿ok? Con respecto a los jugos, lo ideal sería que no demos jugos, que sí demos la fruta entera, ¿ok? Porque al jugo le colocamos azúcar y ya tiene fructuosa. Exactamente. Muy bien, nosotros vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El día de hoy estamos hablando sobre esa lonchera saludable, sobre esos hábitos alimentarios que son sanos para los niños, pero también de cómo hacerla variada y divertida. Nosotros vamos a hacer la pausa, pero antes queremos dejarla con unas recomendaciones de regreso a clase. Twitter, @salud_gb, Instagram, @DanielaJSalas, por allí nos pueden hacer preguntas. Ya regresamos. Es fundamental que la familia entera se vaya preparando, no solo con la compra de útiles e ideas para los almuerzos, sino también mentalmente para que el comienzo del ciclo lectivo sea un lindo momento para los hijos. Estos son algunos consejos para el exitoso regreso a clases. La organización, tener a tiempo todo lo necesario y definir pendientes como útiles. Ver como un ejemplo de menú. Por ejemplo, ya hablamos del desayuno y vimos las alternativas de cómo hacer este menú con arepitas diferentes, que no solamente sean de maíz, que sean con yuca, de repente con remolacha. También se le puede incluir la zanahoria, que son bastante nutritivos y van a tener esas vitaminas necesarias para estos niños. Pero también es el almuerzo. Hay niños que pasan no solamente en la mañana en la escuela, sino que pasan todo el día. Hablamos también de las merienditas, pero ¿cómo podría ser un menú para un almuerzo nutritivo y saludable para ellos? Okay. Un almuerzo nutritivo y saludable donde podríamos incluir cremitas, ¿ok? A esas cremitas lo que recomendamos es que sean lo más concentradas posible para que tengan los vegetales suficientes, porque algunas veces se lo pueden lograr comer o no. También podemos recomendarles que incluyan los vegetales entre las proteínas. Ejemplo, si le dan un pollito mechado, le pueden colocar auyama mechada allí también o auyama bien cocida y allí estamos incluyendo el vegetal como tal. Si vamos, también puede ser otra alternativa, rallarle zanahoria o rallarle algún otro vegetal a las proteínas como tal. Pudiéramos hacer croqueticas de pescado y esas croqueticas las podríamos mezclar con acelgas, por ejemplo. Y es bastante importante porque no a todos los niños les gustan los vegetales. Y hay técnicas que hacen que estos niños se interesen en los vegetales por el color. También hay formas de hacerlo, que eso se encargan ustedes también los nutricionistas. Nos llega una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, la hace Carlos Brusual y dice lo siguiente: hola, ¿qué recomienda para niños alérgicos a la leche de la vaca? Muy bien. Para la leche de la vaca, lo ideal es quitarlo totalmente. Parte de lo que me habías preguntado anteriormente del protocolo es remover. Si nosotros no quitamos algún alimento de la alimentación de los niños, él no va a mejorar. Entonces la recomendación principalmente es
totalmente quitar lo que es lácteo de vaca y sustituir por lácteos, o sea, por leches vegetales, principalmente pudiera ser leche de coco, leche de almendra si estén dentro de tus posibilidades, y podrías incorporar también leche de búfala o leche de cabra. Y también hay quesos relacionados a Con búfala que eso. podría ayudarle y que también son bastante bajos en grasas y ayudaría a este niño en caso de que Exactamente. sean alérgicos, ¿no? Sí, exactamente, inclusive para la meriendita le podrías mandar una leche de, puede ser leche de coco, y a esa leche de coco le colocas cacao y ahí tienes una forma de toddy, como bien se llama, o una bebida chocolatada para el niño. Muy bien, nosotros también queremos saber sobre esas recomendaciones que ustedes hacen con las 3 R's. ¿Qué son esas 3 R's? Chévere, el protocolo 3R consiste en remover, que es lo que les estaba comentando, debemos remover esos alimentos que nos causan daño. Si nosotros no quitamos esos alimentos como tal, no vamos a ver salud. ¿Okay? Al remover vamos a lograr recuperar nuestra salud, pero siempre y cuando reponiendo con ciertos alimentos. ¿Con qué vamos a reponer? Con tubérculos y raíces, con plátano, con todo tipo de vegetal, con proteínas y, muy importante, con las grasas. Las grasas siempre deben estar incluidas en nuestra alimentación. Pero grasas buenas, por ejemplo, el aguacate. Sí, lo que es el aguacate, lo que son los aceites, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de ajonjolí, y en algunos casos, dependiendo de la condición del paciente, se permiten también semillas y frutos secos. Muy bien, también queremos resaltar que no es tan bueno darle muchos alimentos altos en grasa, pero por ejemplo los alimentos que son fritos, esos alimentos que hay que freír y que de repente ese aceite ha durado varios días allí y que se utiliza, por ejemplo, Exactamente. en los colegios que le dan, por ejemplo, pastelitos o empanadas que son fritas y no sabemos con qué aceite lo están realizando. Entonces es bueno siempre llevarlo de casa. También hay Sí. forma de hacer algunas empanadas asadas, sin Exactamente. necesidad del aceite. ¿Cómo podemos prepararlas y hacerlas atractivas a ellas? Porque no va a tener ese color doradito Claro. que estamos acostumbrados. Ok, principalmente con respecto a lo de las grasas, más que todo se ha relacionado que los carbohidratos son los que están causando el principal daño en nuestros niños. La grasa sí ha sido un poco satanizada como tal, pero el mensaje es que tenemos que controlar los carbohidratos y así como tú lo dices, sí, o sea, evidentemente si estamos preparando alimentos y utilizando el mismo aceite todos los días, sí vamos a crear ciertos problemas en el cuerpo, pero o sea, lo ideal sería cocinar unas cosas allí con el aceite y otras cosas no. ¿Qué alternativa pudiéramos utilizar para darle ese color dorado a los alimentos? Bueno, pudieran preparar algún pan o lo que ustedes quieran preparar al horno y arriba, antes de llevarlo al horno, le pueden colocar la yema del huevo. Ustedes colocándole la yema del huevo le da ese color dorado característico de los alimentos que comúnmente suelen consumir los niños. Y precisamente sobre las recetas hay un comentario a través de nuestra cuenta de Twitter. Lo queremos invitar a que participe con nosotros y haga su pregunta. @salud_gb la hace Jesús Argevis y dice: acabo de revisar las recetas de NutriWay de arepas ocumo y papa. Me parecen excelentes, fáciles, económicas. Muchas gracias. Son Buenísimo. alternativas que hay allí y que de repente les puede ayudar a tener otro tipo de menú para estos niños y variarlos un poco. Sí, totalmente. Y por la parte económica también se podría solventar un poco allí con esas recetas que tenemos allí. Y hablábamos de los vegetales. Usted decía incorporarlos, rallarlos, esmecharlos, tenerlos ahí con las proteínas como para camuflajearlos un poco. Pero ¿cómo hacer para introducirles poco a poco esos vegetales aparte de esta técnica? Porque los colores pueden ser llamativos para estos niños. De repente la zanahoria, que es de un color naranja, de repente es algo bastante visible y que es bastante agradable crudo y también cocido. ¿Cómo Sí. hacer para que ellos se vayan interesando? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacer figuritas? ¿Cómo hacerlo? Totalmente. Con las figuritas podríamos trabajar mucho porque ellos se podrían ir interesando más. Inclusive podríamos preparar helados. A los helados que comúnmente le podemos preparar en casa, a esos heladitos le podemos ir incorporando ciertos vegetales. ¿Cómo ¿ok? cuáles? Por ejemplo, nosotros recomendamos muchos, o sea, heladitos a base de, por ejemplo, si puede ser heladitos de limón, ¿ok? Puede ser heladitos de limón y lo podemos combinar con pepino. ¿Okay? El pepino tiene un sabor neutro y te podría ir dando como que esos nutrientes también, o sea, podríamos incluir esos nutrientes allí en ese heladito. Otro día podríamos incorporar, si hacemos heladitos de cambur,
¿ok? Ese heladito de cambur, lo que hacemos es agarrar el cambur, licuarlo, le podemos colocar cacao y meterlo en la nevera o en el congelador y allí tenemos un helado y tenemos una frutica y poco a poco le podemos ir incorporando vegetales. ¿Qué vegetal? Puede ser la zanahoria cocida, puede ser una uyama cocida, ¿ok? Y vamos a ir jugando un poco con esos dos sabores. Bastante interesantes estas recomendaciones. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero tomen en cuenta otros consejos para este regreso a clases que puede tornarse económicamente y a la vez estresante para los padres y para los niños. Vamos a ver un poco más de estas recomendaciones y ya regresamos con más. Mantenga una buena comunicación con los maestros. Es recomendable tener diálogos con el maestro para asegurar el éxito de sus hijos y poder llegar a acuerdos a lo largo del año escolar. Asegúrese de estar al día con las vacunas. Los certificados de vacunación a veces son obligatorios en la escuela antes de comenzar el año escolar. Cerciórese si necesitan alguna vacuna. Establezca un horario para dormir. Los niños necesitan dormir lo suficiente para tener un buen día en la escuela. Los niños de preescolar necesitan dormir de 11 a 12 horas, niños de edad preescolar al menos 10 horas. Noticias Globovisión Salud. Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y estamos hablando con Alismar Fernández, ella es nutricionista y el día de hoy estamos hablando sobre las loncheras saludables y además atractivas para este regreso a clase que comienza este lunes. Ya nos llegan preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter @salud_gb, la vamos a presentar a continuación para que nuestra especialista del día de hoy la pueda responder. La hace Luis Rossi. ¿Es cierto que el consumo cotidiano de las sardinas frescas provocan pérdida de peso por el alto contenido de omega 3? Es una duda que tiene esta persona. Ok, eso más que todo es un mito, ok, más las sardinas más bien lo que nos está dando más proteínas y omega 3 que son grasas esenciales que por ser esencial lo necesitamos para nuestro cuerpo. Pero no está asociado a pérdida de peso. No está asociado a la pérdida de peso, más bien somos pro a que consuman sardinas. Muy bien, nos pregunta también el señor Jesús Algervis lo siguiente: ¿se puede sugerir a los docentes incluir alguna actividad de ejercicios cardiovasculares y recreativos para fortalecer esas comidas? Pregunta él. Sí, totalmente recomendado el ejercicio, más bien desde pequeños lo recomendamos para que ellos mismos crean ese hábito y hagamos un balance entre lo que es la alimentación y la actividad física. ¿Alguna recomendación final que quiera darle a los padres que nos están viendo el día de hoy? Principalmente enfocarnos en no dar tanta cantidad de cereales, tanta cantidad de comidas refinadas, disminuir todo lo que sea azúcares, aumentar más el consumo de vegetales y que recuerden que toda alimentación debe ser, o la alimentación debe ser totalmente sana.